En los dos videos anteriores hemos revisado algunas cosas, algunos aspectos relacionados con la responsabilidad civil derivada del accidente de tránsito. Hemos hablado específicamente de los sujetos. Hemos dicho que la norma guía para nosotros va a ser el 192 de la Ley de Transporte Terrestre, que es una ley del año 2008. Hemos dicho también que para los efectos prácticos, cuando uno litiga en estas materias, debe entender que hay que ubicar lo que se conoce en la doctrina como la cualidad de las partes, y particularmente hemos hecho referencia al concepto que el maestro Loreto nos ha enseñado sobre lo que se entiende por cualidad, y que nos remite de alguna manera a la aplicación y contenido del 361 del Código de Procedimiento Civil, cuando habla de la falta de cualidad y de interés, dejando claro de una vez que los conceptos de cualidad e interés son conceptos distintos. Hoy definiremos cualidad en el sentido en que lo expresa el maestro, cuando él dice: se entiende por cualidad una relación lógica de identificación entre la persona abstracta a quien la ley concede la acción o contra quien la concede, y la persona concreta en ese dar supuesto de la norma. Bajo ese concepto hemos definido nosotros ya qué entendemos para ubicar la cualidad de una persona concreta, qué entendemos por propietario. Hemos visto la doctrina y las dificultades que tenemos para determinar en un juicio si efectivamente se es propietario porque se aparece como tal en el registro, o si por el contrario es menester que haya, o no es menester que eso ocurra así, porque la simple venta que se produce por el solo consenso del 1161 del Código Civil permite decir que sea propietario y por supuesto responsable. Hemos analizado el concepto de conductor, le hemos aplicado el concepto que da el reglamento cuando nos dice que se entiende por conductor a la persona que tiene el control físico de la cosa, y que nosotros pues en algunos casos que llamamos fronterizos o casos grises, porque no son ni blancos ni negros, como es el caso del orate, como es el caso del enajenado mental, como es el caso del infante, el menor de 3 años que pone a andar el vehículo, o como es el caso de la persona que previo al accidente de tránsito, a la ocurrencia del accidente de tránsito, del hecho dañoso, la persona ha perdido la conciencia producto de un infarto particularmente, como hemos visto, y la persona pues no tiene control ya sobre el vehículo. Más sin embargo, se entiende que ahí se ha extendido el concepto de conductor y se sigue siendo conductor, igual que ocurre con la persona que deja el vehículo mal estacionado o sin los sistemas de seguridad correspondientes y el vehículo se desplaza y causa un daño. Obviamente el conductor es la persona que hasta último momento tuvo el control sobre la cosa. Punto aparte. Después hablamos, ahora nos toca hablar del garante, y vamos a hacer uso de dos leyes especiales para el ámbito mercantil, pero nosotros tenemos que recurrir a ellas porque la materia de tránsito es una materia de una gran complejidad intelectual, de una gran complejidad jurídica, que involucra tantas materias. Hoy en día, por ejemplo, trabajamos con la ley de la empresa de seguros y reaseguros, y con la ley de contrato de seguro, que son materias específicas del ámbito académico, particularmente de Mercantil 2, que ustedes ven en quinto año, de Derecho. Para esos efectos vamos a definir qué entiende la ley, ¿verdad?, por garante, y recurrimos a la ley del contrato de seguros y reaseguros. En ese mismo sentido, la norma me dice que se va a entender por garante, que es el concepto que estamos buscando. Dice la ley en su artículo 1, dice: el presente decreto ley regula la actividad aseguradora, reaseguradora, de producción de seguros, de reaseguros y demás actividades conexas. A los fines de este decreto ley se entiende por actividad aseguradora aquella mediante la cual existe la obligación de prestar un servicio o el pago de una cantidad de dinero en caso de que ocurran acontecimientos futuros o inciertos, paréntesis, condición, y que no dependa exclusivamente de la voluntad del beneficiario a cambio de una contraprestación en dinero. Ese concepto dice después la misma norma que se rigen por este decreto ley y en consecuencia solo pueden realizar sus operaciones previa autorización de la Superintendencia de Seguros, las empresas de seguros, de reaseguros, agentes de seguros, corredores de seguros, sociedades de corretaje, etcétera, etcétera.
Y en el artículo 2 de esa misma ley de seguro y reaseguro nos dice: solo las personas regidas por este decreto ley podrán utilizar en su denominación las palabras seguros y reaseguros. En todo caso, los entes controlados deberán tener una denominación social que especifique claramente su naturaleza jurídica. Los productores de seguros y reaseguros, peritos evaluadores, ajustadores de pérdidas e inspectores de riesgo, en toda su documentación y publicidad deben indicar su carácter sin usar abreviaturas. ¿Por qué me detengo allí? Porque es que en los últimos años, quizás hace 15 años atrás, en Venezuela hubo como una especie de gran boom de unas cooperativas que prestaban este mismo servicio de responsabilidad civil, que en mi opinión terminaron siendo, como se había pronosticado desde la cátedra y desde la vida real, pues, que eran unas grandes estafas y que ellos no podían responder porque no tenían capacidad económica para eso. Las empresas aseguradoras tienen una gran capacidad económica porque la ley impone bajo determinadas condiciones para su constitución. En todo caso, eso es el contrato, esa es la empresa de seguro, eso es lo que nosotros estamos trabajando y eso es lo que ahora nosotros vamos a terminar de definir. Finalmente, vean ustedes que el artículo 7 de la ley de contrato de seguro me define quiénes son las partes de ese contrato de seguro y dice: son parte del contrato de seguro 1. La empresa de seguro o asegurador, es decir, la persona que asume los riesgos. Solo las empresas de seguro autorizadas de acuerdo con la ley que rige la materia pueden actuar como asegurador. Se ratifica el criterio que ya hemos analizado. 2. El tomador, o sea, la persona que obrando por cuenta propia o ajena traslada los riesgos. Este es el propietario. Es decir, para nosotros entender que hay un obligado que tiene condiciones especiales al efecto de la responsabilidad civil que nosotros analizamos. ¿Cuáles son? 1. Sigue siendo una responsabilidad solidaria de conformidad con el 1221 del Código Civil. Si responde en términos de solidaridad con conductor y garante, el propietario. Pero su responsabilidad tiene un problema, tiene una especie de asunto por resolver, que es que cuando reformaron la ley de transporte terrestre, entonces denominada ley de tránsito terrestre, la del 2001, en la del 2008, la vigente, se olvidó el legislador, en mi opinión fue un error, fue un lamentable error, señalar expresamente que la responsabilidad del garante es una responsabilidad establecida hasta el límite de la póliza, a la cobertura de la póliza, como se dice usualmente. ¿Ok? Eso no lo dice la ley. Si usted analiza con cuidado la ley, va a ver que no lo dice como lo decía antiguamente. También se les olvidó colocar lo que se llama la acción directa, etc. Varios olvidos o gazapos que se le fueron al legislador en el 2008, pero particularmente en este caso, usted no puede pretender que el asegurador responda por el 100% del daño causado, como si se lo puede exigir al propietario o al conductor. ¿Por qué? Porque el fundamento teórico de una empresa de seguro es la mutualidad y es el estudio de las leyes de riesgo. Entonces, si usted hace eso y le obliga a pagar lo que sería la cobertura de un riesgo totalmente, piensen, por ejemplo, en daños morales que implican condenatoria en altísimas sumas que conducirían sin lugar a dudas a la empresa de seguro a una quiebra, pues, ¿no? Entonces, es un error que se debería corregir, que debería ser la jurisprudencia. No conozco sentencia que lo haya hecho, pero es importante que tengamos claro que efectivamente el legislador tuvo una omisión, varias omisiones. Esa es una que podemos en este momento destacar, porque es esto. Entonces, el garante es un tercer responsable, un tercer responsable limitado en razón de la cobertura de la póliza que él ofrece. Sus reglamentaciones están en la ley de contrato de seguro y la ley de seguros y reaseguros que rigen la materia. Dicho esto, les recuerdo que yo les envié por correo o por WhatsApp particularmente, les envié el material que hemos explicado en estos 3 videos de una manera, digamos, más ampulosa, más grande, unas 40 páginas más o menos, de un trabajo en el que se explican todas estas cosas con muchos detalles, pero consideré que era importante que nos veamos de alguna manera la gestualidad que implica la necesidad de que algo se entienda cuando uno lo quiere explicar, como es la clase presencial. Bueno, muchachos, un placer como siempre. La semana que viene, Dios mediante, nos reuniremos otra vez por esta vía para que trabajemos materia inquilinaria. Que estén bien, buenas tardes.